Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Ya estamos de regreso, gracias a todas las personas que nos siguen a través de la mejor estación de Guanajuato, Ultra FM 98.3, y también a través de nuestras cuentas de Facebook en Ultra FM 98.3 y noticieros en línea. Hoy necesitamos hablar de varios temas a nivel nacional importantes que se han generado durante el día de hoy y durante todo el fin de semana, de lo que muchos están hablando. Está con nosotros Erandy Bermúdez, senador del PAN por Guanajuato. Gracias, senador, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ale. A ver, vamos a hablar primero que nada del tema de la revocación de mandato. Sería la primera vez que se hiciera algo así en nuestro país, pero todavía no nos queda claro a muchos qué es la revocación de mandato. ¿Qué es la revocación de mandato? A partir del 2018 que gana el presidente López Obrador, él insiste en que se tenía que modificar el artículo 35 constitucional para activar un tema de democracia participativa directa. Este tema en términos muy sencillos es preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe el gobernante o no. Eso ya fue aprobado. El artículo 35 ya fue aprobado. Pero en un inicio el presidente quería que la revocación de mandato fuera concurrente con la elección del 2021, lo cual prácticamente todos, así fue que incluso no ganaron, se dijo, sí se va la revocación de mandato, pero un año después de que sean las elecciones concurrentes, porque el presidente lo que quería era aparecer en la boleta en el 2021. Ahora el presidente insiste mucho en el tema de la revocación de mandato. Ya está aprobado el artículo 35, ya no hay problema por eso. El presidente ahora insiste en el tema reglamentario, en la implementación, porque después de haber aprobado la reforma del 35, la reglamentación, si no reglamenta el Congreso de la Unión, la ley dice, será el INE el que reglamente. Para que se lleve a cabo la revocación de mandato, tú tienes que activar un mecanismo. La revocación de mandato es un derecho de los ciudadanos, no del gobernante. Son los ciudadanos los que dicen si se lleva a cabo o no. Pero para que se lleve a cabo la revocación de mandato, se tiene que juntar el 3% de las firmas del padrón electoral, aproximadamente 3 millones de firmas. En ese momento se activa la revocación o se activa el mecanismo de revocación de mandato y se manda una consulta a mediados del año 2022. Una consulta que el presupuesto es 9,000 millones de pesos para preguntarle a los ciudadanos si quieren que permanezca o no el presidente de la República. Aquí está una de las trampas. ¿Por qué el presidente insiste mucho en este tema de revocación de mandato? Primero porque al presidente le encanta estar en elecciones. Si vemos, son distractores que va poniendo cada vez para olvidarnos de muchos temas. Yo haría una pregunta ahorita a Toño, por ejemplo, que está aquí con nosotros, aquí en el estudio, y preguntarle, Toño, ¿qué te importa más, la revocación de mandato o saber qué vas a llevar a tu casa de comer este fin de semana? Dice Toñito que lo que va a llevar de comer a su casa. ¡Claro! Y el presidente sabe que lo que le interesa al ciudadano es el gas, es la gasolina, es mucho de las cosas que durante 12 años a los ciudadanos les dijo que iba a hacer y que no ha hecho ni tampoco va a hacer. Por eso quiere activar este mecanismo. Pero para que el mecanismo tenga efecto, se tiene que llevar a cabo el 40% del padrón electoral. Prácticamente 40 millones de mexicanos ir a votar y gastarnos 9,000 millones de pesos para que se pueda llevar a cabo o no la revocación de mandato. Aquí hay una trampa. El artículo 14 de la Constitución dice muy claro, las leyes no son retroactivas cuando va en perjuicio de los derechos de una persona. Tú, yo y todos los que salimos a votar en el 2018 votamos por distintos candidatos. Y ganó el presidente López Obrador con 30 millones de votos de los mexicanos. Si en el remoto caso llegara el presidente a la revocación de mandato y le dice a la gente ya no quiero que permanezca, ¿qué creen? La ley no es retroactiva. El presidente puede seguir. Esto sería solamente para el próximo presidente que entre en funciones después del 2024. ¿El presidente lo sabe? Claro que lo sabe. Claro que sabe esto. El problema es que no somos un pueblo muy informado, que no nos fijamos lo que dice el artículo 14 constitucional y entonces creemos que este mecanismo va a aplicar para este presidente. Solamente va a ser otra simulación más. ¿Como cuál? Como el tema de enjuiciar a los expresidentes. Cuando el presidente ve que los ciudadanos no salieron a votar como se decía, ¿qué dijo el presidente? Bueno,
Al cabo que con revocación o sin con tema de enjuiciar a los presidentes o no, si hay algún delito se les puede perseguir. Eso se le insistió y se le dijo. El problema es que se gastaron casi 600 millones de pesos en este tema de saber si enjuiciábamos o no a los expresidentes. Y no se alcanzó y tampoco se enjuiciaron. Ahora, en el tema de la revocación de mandato, hay de las dos formas. La primera, si los ciudadanos dicen que se va el presidente, no se va a poder ir, porque la ley no es retroactiva y protege los derechos de ¿quién? De él, del presidente López. ¿Él lo sabe? Claro que lo sabe. Segundo, el país no está preparado, Ale, para esto. ¿Por qué no estamos preparados para esto? Imagínate que en 4 años, sea quien sea el presidente, del color que sea, de las siglas que quieras, del sabor que quieras, se va el presidente. ¿Este país está preparado políticamente, económicamente, socialmente para tener un vacío de poder? Después de una pandemia, después de esto, yo no voté por el presidente López, pero yo tampoco quiero que se vaya. Yo quiero que concluya los 6 años de encargo que le dieron las mexicanas y los mexicanos, que termine y que cumpla con los compromisos que les dijo a los ciudadanos de poner la gasolina en 10 pesos, de bajar la luz, de bajar el gas, de que el sistema de salud en México iba a ser como el de Noruega, Canadá y Dinamarca, como todo esto. No lo ha hecho, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que meter estos otros distractores para que la gente se olvide eso y que la polémica esté en esto, que esté en boca de todos. Por eso es que hoy a los ciudadanos, a cualquier ciudadano de aquí, de la propia estación, le preguntamos, ¿les interesa la revocación de mandato? Claro que no. El presidente sabe que no les interesa qué van a comer, cómo va a ser el regreso a clases, si va a ser seguro o no, si hay seguridad, todo esto le interesa. Pero como el presidente no quiere que se hable de los temas que políticamente le afectan, por eso habla del tema de la revocación de mandato. Senador, me está diciendo que entonces, aunque en esta revocación de mandato la gente dijera sí, quiero que se vaya el presidente, no se podrá ir y podría seguir en el mandato. Entonces, ¿en qué beneficia a un presidente hacer un tipo de estas consultas? O sea, además de estar en boca de todos, ¿para qué le sirve? Háganos entender, ¿para qué le serviría a Andrés Manuel López Obrador estar en boca de todos o generar esto como un distractor? Para seguir haciendo lo que siempre le ha gustado hacer. Votos, elección, está en la boleta, hablar de temas electorales. Para eso. Si vemos, hoy no habló de la explosión que sucedió en la zona de Campeche. De los más de 43 muertos que llevan en este tema. Ojo, ya van más de los 43 de Ayotzinapa. ¿Quién los mató? El Estado. Sí, ¿por qué mató a estos petroleros el Estado? Porque le recortaron el presupuesto para el mantenimiento de las plataformas petroleras y van de más de 43 muertos. ¿El presidente ha hablado de eso? No. Ni Pío ha dicho, ni lo va a decir. Por eso es que el presidente, Pío y Pío López, por eso es que el presidente le gusta hablar de estos temas, Ale. Porque le ayuda a distraer. El presidente, yo siempre lo he dicho, es un excelente comunicador. El presidente comunica muy bien y sabe que tiene que ponerle al pueblo distractores, porque como somos un pueblo con falta de mucho conocimiento, yo te aseguro que muchos, si leemos el artículo 14 de la Constitución, que es muy claro y dice, las leyes no son retroactivas cuando afectan los derechos humanos o el derecho de una persona. ¿De quién afectarían el derecho si el presidente dicen que se va? Pues el presidente. ¿Por qué? Porque en el 2018, cuando gana el presidente, esta ley no existía. Entonces quiere decir que esta nueva ley no le va a aplicar a él. ¿El presidente lo sabe? Sí lo sabe. No, el presidente no sabía que el tema de los juicios de expresidentes no necesitaba una consulta para hacerlo. Claro que lo sabía, lo dijo un día después de que supo que no salió la consulta. ¿Pero por qué lo hace? Por una simple y sencilla razón. Por el tema del distractor. ¿El presidente sabía que el avión presidencial no era de México y que era arrendado? Claro que lo sabía. ¿Y por qué entonces insistió en eso? Porque como somos un pueblo desgraciadamente con falta de información, creemos lo que todo dice. Y también lo entiendo, Ale, entiendo muy bien al presidente. Hoy en México tenemos un país lleno de desigualdades, donde los ricos ganan muchísimo y los pobres siguen ganando muy poco. El presidente sabe que hay esa gran brecha y que le permite este caldo de cultivo en las clases más desprotegidas, hacerles sentir que no aspiren a ser como ellos. El presidente lo que les hace sentir es decir,
Yo quiero que aquellos estén como tú, de jodidos y de pobres. Eso es lo que el presidente les imprime todos los días a la gente que menos puede, menos tiene y menos sabe. El presidente por eso necesita estos mecanismos de comunicación para hacerles creer esto. Ahora, en esta ocasión, Acción Nacional festejó que no se lograra esta revocación. No, ojo, no es que no se haya logrado. El presidente, ¿qué quería? El senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, él lo que dijo es que se iba a discutir la reglamentación de la revocación de mandato en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sí, porque justo eso dijo AMLO, que espera que en este periodo ordinario que comienza con la nueva legislatura, el 1 de septiembre se resuelva ya todo esto, Exactamente. ¿No? Lo que después de la declaratoria de hace prácticamente un mes de Ricardo Monreal, al día siguiente el presidente de la República, Andrés Manuel, sale y dice a Monreal, no, es que tienen que hacer un extraordinario para eso. Cuando el acuerdo en los grupos parlamentarios era no va a haber un nuevo extraordinario para tratar el tema de la reglamentación. O sea, la ley ya existe. El artículo 35 de la Constitución ya se modificó. Solamente hace falta hacer la reglamentación, que dice que si no, en el primer trimestre no es hecho por el Congreso, tendrá que hacerlo el INE. El presidente no quiere que lo haga el INE. Está bien, lo vamos a hacer esto. Entonces, porque el presidente ahora hasta les dijo truculentos a los el presidente INE, el presidente insiste en que se tenía que hacer ahora. El presidente lo que no le dice a los ciudadanos, porque recordemos que el presidente es el dueño del micrófono, desgraciadamente, es que este tema todavía no se agota, que todavía al presidente se le puede dar, es más, se le acompañó a que se tuviera la revocación de mandato, porque recordemos que para modificar la Constitución necesitan las 2/3 partes de ambas cámaras. En el Senado no la tienen, pero se le dieron los votos para que haya este tema de democracia participativa. El presidente dice una verdad a medias cuando dice que la oposición no quiere la revocación. No, nosotros lo que elegimos, sí, pero después del 1 de septiembre lo discutimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después del 1 de septiembre lo vamos a discutir. El presidente insistía que fue en el intermedio. ¿Por qué insistía tanto que fue en el intermedio? Recuerda que en ese tiempo era cuando tenía el presidente el tema del gas y lo sigue teniendo. Sí. Entonces el presidente necesitaba un distractor más. Él sabía, ya había un acuerdo, ya teníamos un acuerdo todos los partidos políticos en que el tema de la revocación lo íbamos a tratar hasta septiembre, pero como se le viene esta oleada de críticas por el tema de que el presidente dijo que el gas cuando estuviera él no iba a costar caro y luego llega al pico más alto y lo seguimos teniendo, entonces necesitaba un distractor, mete este distractor más para decirle a la gente, es que no quieren la revocación de mandato. ¿Te fijas que el presidente cada que quiere hacer polémica da algo? ¿Habla de temas políticos? Claro. No de sociales, económicos ni de salud. Senador, tenemos que hacer una pausa solamente para cerrar con este tema, porque ahorita quiero preguntarle todo el tema de Anaya. ¿Cree que se va a llevar a cabo entonces sí la revocación de mandato? Sí, claro. Sí se va a hacer. Sí, claro, sí se va a modificar la reglamentación, claro que sí, el presidente se le va a dar este instrumento, pero hay que insistirle a los ciudadanos, hay que decirle a los ciudadanos que independientemente que se lleve eso o no, que en el remoto caso salgan a votar 40 millones y que de esos 40 millones, 21 millones salgan a decir que se va Andrés Manuel, no se va a ir por una simple y sencilla razón. El artículo 14 constitucional lo protege. 7:48, estamos platicando de varios temas políticos. Está con nosotros el senador Erandy Bermúdez. Soy Ale Magaña. Necesitamos hablar. Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el senador Erandy Bermúdez con muchos temas, como por ejemplo ahora el de Ricardo Anaya. También quisiera platicar con esto, de este tema con usted, senador. A ver, Ricardo Anaya sale el fin de semana, dice que está sufriendo una persecución política, después que quieren que se presente a declarar ante un juez, pero que si lo hace, ya lo van a dejar encerrado y que pues ahí está Rosario Robles, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Entonces, ¿qué está pasando con todo este tema de Ricardo Anaya? Porque bueno, el día de hoy también en la mañanera hay que decirlo, el presidente decía, no es una persecución política, no es un tema mío, las denuncias vienen por parte de los mismos panistas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todo este tema? Dice el presidente, mi fuerte no es la venganza. Y también un dicho popular mexicano que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro que el presidente es alguien vengativo y resentido. Veamos su actuar en estos últimos 3 años. Yo más bien preguntaría, ¿por qué no se hace una consulta para ver si se enjuicia o no Ricardo Anaya? Digo, si el fuerte del presidente no es la venganza, pues ¿por qué no quiere hacer una consulta para ver si se enjuicia o no? ¿Cierto o no? ¿Está en las mismas condiciones? ¿O cuál sería el problema? Si hizo un daño al erario, como los expresidentes le hicieron un daño al erario, pues entonces mide con el mismo rasero, ¿no?
pues, con el mismo rasero, pues si dices que Ricardo Anaya le hizo daño al erario público porque Lozoya, que es quien lo está acusando. ¿Quién fue Lozoya? Hay que recordarle a la gente. Lozoya fue el director de Pemex, que se fue a España. Hoy no está en la cárcel, ¿eh? Lozoya ya no está en la cárcel. ¿Dónde está Lozoya? Como testigo protegido ¿de quién? Del presidente de la República. Ah, caray. Eso me parece más sospechoso todavía. Como alguien que el presidente siempre dijo que había sido un ladrón, hoy lo tiene como aliado, diciendo embárrame a fulano, sutano, mengano y perengano, ¿no? Porque hoy salió el nombre de Ricardo Anaya, pero pueden venir muchos más y salió son el años nombre, clave, claro, ¿no? y salió el nombre de dos gobernadores en funciones, ¿no? Salieron de dos gobernadores en funciones. Ahorita, y que pueden salir mucho más. Mira, si vemos el presidente, cada que se le complica algo, empieza a sacar este tipo de mecanismos. Tú te recordarás el tema de Cabeza, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Que incluso el propio presidente lo dijo, ¿y qué pasó? Cabeza es gobernador. Claro, el presidente tiene varios botones. Bueno, ahí está también el tema del gobernador de Nuevo León, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, claro. Pues ahí está también stand-by, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Oye, y que ahora es íntimo del propio presidente. Pues sí, parece. O sea, que hoy déjenme decirle algo al auditorio que a lo mejor no recuerdan. ¿Saben de quién fue candidato, de qué partido fue candidato Andrés Manuel López en el 2012? ¿Qué partidos lo apadrinaron para ser candidato a presidente de la República? A lo mejor la gente no se acuerda, pero por eso tenemos que recordar la historia para saber de dónde venimos y no volver a repetir los errores. De Convergencia. ¿Saben qué partido es Convergencia? Movimiento Ciudadano. Es Movimiento Ciudadano. Claro, por eso es que hoy la cercanía con el gobernador electo de Nuevo León. Ahora, en el tema de Ricardo Anaya, yo no defiendo a Ricardo Anaya. Eso es lo que iba a preguntar. O sea, Acción Nacional, tiene algo que pagar, que lo metan a la cárcel, que lo metan al bote, pero que no hagan este tipo de circos y simulaciones desde la mañanera, el presidente sacando un pañuelo blanco y decir lo mío no es la venganza ni mucho menos. Presidente, tienes muchos actores que pudiste haber metido a la cárcel y no lo has hecho. ¿Por qué sí investigar a Ricardo Anaya y no a Pío López Obrador? O al hermano, o a la prima hermana. Ricardo Anaya pues de alguna manera en sus videos y en sus testimonios habla de que con esto el presidente de la República que quiere bloquear la posibilidad de ser el candidato presidencial en el 2024. ¿Acción Nacional lo respalda como el candidato del 2024? Acción Nacional. ¿O estamos viendo la historia repetida de las elecciones anteriores? Estamos respaldando a un mexicano que si tienen las pruebas, que las presenten, que las pongan en disposición de un juez y que si tiene algo que pagar, que lo pague. La acusación que le hace Lozoya es por 6.5 millones de pesos, ¿sí? El contrato de la prima hermana en 2 años es de 323 millones de pesos. Contratos directos. Tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata, ¿eh? O sea, es un tema similar. Claro que el presidente lo que necesita es este distractor y lo que necesita seguir alimentando para la gente que cree en él, es de decir, todos son corruptos menos yo, y eso es algo que le ha funcionado al presidente. En el caso de Ricardo Anaya, desde mi punto de vista muy particular, como militante de un partido, no tengo la voz del Comité Ejecutivo Nacional, ni soy el vocero, pero desde mi punto de vista es un militante que yo en lo personal no veo que pueda ser nuestro candidato, te lo digo honestamente, no veo que pueda ser nuestro candidato. Acción Nacional tiene mecanismos para poder elegir, si es un tema de elección interna no creo que pueda ser nuestro candidato, pero no por eso quiere decir que no podamos defender o hablar de alguien que si tiene que pagar, que pague y que se vaya a la cárcel. Anaya fue un personaje, generó mucha división, una fractura incluso al interior de Acción Nacional, hizo que muchos militantes de Acción Nacional se fueran de ese partido por la desilusión. Zavala, ahí está, ¿no? Vimos todo ese caso de Margarita. Entonces, la pregunta sería, ¿habrá personajes al interior de Acción Nacional que estén contentos por esto que está pasando? ¿O cuáles serán las consecuencias en Acción Nacional a raíz de lo que está viviendo Anaya? Yo esperaría que no haya quien esté contento de eso. Lo digo honestamente. Yo esperaría que no. Yo más bien esperaría que esto nos una, no como partido, no como Acción Nacional, sino que como mexicanos, para darnos cuenta que el presidente al final del día lo único que muestra es una justicia selectiva. Te voy a dar un dato.
¿Se acuerdan cuando el presidente dejó en libertad al hijo del Chapo? Ujú. ¿Qué dijo? Ovidio. Dijo, lo dejo en libertad porque estaban en riesgo 200 personas, 200 militares, ¿cierto o no? Vemos el presidente cómo ha sucedido otras cuestiones, por ejemplo, lo que sucedió en Tabasco, y que dijo, inundo estos pueblos, ¿por qué? Porque tenía que inundar a los pobres para salvar el centro. O te pongo otro caso, me voy a salir un poquito de la tangente, el Zapotillo. 300 personas que viven contra 5 millones que les va a beneficiar el agua del Zapotillo, y el presidente ahí no hizo una justicia pareja, sino una justicia selectiva. Esas son las grandes incongruencias. Por eso, más allá de que esto sea un tema de que nos haya quien le alegre, yo creo que es un tema que como mexicanos tenemos que unirnos, que si el presidente tiene los elementos, las pruebas, los presente. Pero hay cosas que me llaman la atención, Ale. Si se supone que la Fiscalía General de la República es autónoma e independiente, ¿por qué el presidente tiene toda esta información? ¿No la debería de tener o sí? ¿O sí la debería de tener? Yo le pregunto al auditorio, el presidente, entonces si es autónoma independiente o no es autónoma independiente, o su fuerte si es la venganza o no es la venganza, o hoy aprieto un botón porque sé que mi popularidad está cayendo y entonces tengo que entrar. Son de las cuestiones, Ale, que yo más bien me pregunto y que tenemos que trabajar ya, acabar por todas con lo que el presidente quiere seguir haciendo con México. Dividirnos. Es el momento en que nos demos cuenta los que apoyan al presidente López y los que no apoyan al presidente López, de decir, en 4 años, en 3 años y medio, estamos más divididos que nunca, y eso es lo que al presidente le conviene y quiere. Senador Erandi Bermúdez, de Acción Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a Hablemos Geek. ¿Qué? Hablemos Geek porque hoy es lunes. Vamos a verlo.